secreto de Job, lecciones de fe y perseverancia. Imagina perder todo en un solo día, tu dinero, tus hijos y hasta tu salud. Así fue la experiencia de Job, un hombre que vio su vida desmoronarse por completo. ¿Podría haber algo peor? A pesar de todo, en lugar de maldecir a Dios, Job se arrodilló y lo adoró. Aunque parezca una reacción increíble, su historia esconde un secreto poderoso que puede cambiar la manera en que enfrentas las dificultades de la vida. Si te quedas con nosotros, descubrirás el secreto de Job, una lección que todos deberían conocer. Al final de este video, prometo que verás los desafíos de tu vida con otros ojos. ¿Estás listo? Vamos allá. ¿Quién era Job? Antes de entrar en los detalles más emocionantes de su historia, conozcamos mejor a Job. La Biblia lo describe como un hombre íntegro y justo, alguien que temía a Dios y evitaba el mal. No solo era un hombre piadoso, sino también muy rico. Tenía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, además de muchos sirvientes. En términos modernos, podríamos decir que Job era millonario. Job tenía una hermosa familia, 7 hijos y 3 hijas que se llevaban muy bien entre sí. Les encantaba celebrar fiestas juntos, y después de cada reunión, Job oraba por sus hijos para asegurarse de que no hubieran pecado, incluso sin saberlo. Job no solo se preocupaba por el bienestar físico de su familia, sino también por su lado espiritual. Todo parecía perfecto en la vida de Job. Tenía riqueza, una familia unida y el respeto de todos, y, lo más importante, era amigo de Dios. Pero la historia estaba a punto de tomar un giro sorprendente. El desafío de Satanás. En un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y Satanás también estuvo entre ellos. Dios, conociendo el corazón de Satanás, le preguntó de dónde venía, y Satanás respondió que había estado rondando la tierra. Entonces, Dios le preguntó si había considerado a su siervo Job, un hombre sin igual en integridad y rectitud. Satanás cuestionó las verdaderas motivaciones de Job, insinuando que la fidelidad de Job solo existía porque Dios lo había bendecido con riquezas y protección. Satanás desafió a Dios diciendo que si todo le fuera arrebatado, Job seguramente maldeciría su nombre. Dios, confiando en la fe de Job, permitió a Satanás ponerlo a prueba, pero le prohibió dañarlo físicamente. En un solo día, Job recibió una sucesión de terribles noticias. Primero, sus bueyes y asnos fueron robados por los sabeos, y sus siervos fueron asesinados. Luego, un fuego cayó del cielo y consumió sus ovejas y más sirvientes. Más tarde, los caldeos se llevaron sus camellos y mataron a los que los cuidaban. Pero lo peor estaba por venir, un fuerte viento derrumbó la casa donde sus hijos celebraban una fiesta, y todos murieron. Job, devastado por el dolor, rasgó su ropa, se afeitó la cabeza en señal de luto y, en lugar de maldecir a Dios, se arrodilló y adoró, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». A pesar de su inmenso sufrimiento, Job no pecó ni culpó a Dios. Un nuevo desafío. Satanás no se dio por vencido. En una nueva reunión celestial, insistió en que Job mantendría su fe mientras su salud no estuviera en riesgo. Entonces, Dios permitió a Satanás afligir el cuerpo de Job, pero no podía quitarle la vida. Satanás golpeó a Job con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies, haciéndolo sufrir aún más. Incluso en ese estado, cuando su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera, Job respondió: ¿acaso recibiremos el bien de Dios y no el mal? A pesar de su sufrimiento, Job no pecó con sus labios. Los amigos de Job. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, viajaron para consolarlo. Al verlo tan maltratado, se sentaron en silencio junto a él durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Finalmente, Job rompió el silencio, lamentando el día en que nació. Deseaba no haber visto la luz del mundo,
pues su sufrimiento era insoportable. Este lamento llevó a una serie de discursos entre Job y sus amigos, donde ellos intentaron, sin éxito, darle respuestas a su sufrimiento. Elifaz sugirió que el dolor de Job debía ser una forma de corrección divina, argumentando que nadie es puro ante Dios. Bildad sostuvo que Dios siempre es justo, insinuando que los hijos de Job podrían haber pecado. Zofar fue el más duro, sugiriendo que Job merecía un castigo mayor. Pero Job mantuvo su inocencia, frustrado por la falta de comprensión de sus amigos. El diálogo de Job con Dios. A lo largo de sus debates, Job clamó por una audiencia con Dios, buscando entender el porqué de su sufrimiento. Finalmente, Dios le respondió desde un torbellino. Sin embargo, en lugar de darle respuestas directas, Dios le hizo una serie de preguntas que mostraban la grandeza y complejidad de la creación. Dios preguntó a Job si conocía los secretos del universo, si alguna vez había dado órdenes al amanecer o si entendía los misterios de la naturaleza. A través de estas preguntas, Dios reveló que su sabiduría y su poder estaban más allá de la comprensión humana. Job, humillado por esta revelación, respondió: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Reconoció la inmensidad de Dios y se arrepintió de haber hablado sin entendimiento. Su sufrimiento, aunque no completamente explicado, lo llevó a una nueva comprensión de la grandeza de Dios. La restauración de Job. Tras su encuentro con Dios, Job fue restaurado. Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado correctamente de él y les ordenó que ofrecieran sacrificios mientras Job oraba por ellos. Dios aceptó la oración de Job, y luego restauró su fortuna, dándole el doble de lo que había perdido. Job vivió para ver a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. A pesar de haber pasado por una de las pruebas más duras de la vida, Job emergió más sabio, con una fe aún más profunda. El secreto de Job. Entonces, ¿cuál es el secreto de Job? La verdadera fe no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la capacidad de confiar en Dios en medio de las pruebas. El sufrimiento, aunque doloroso, puede llevarnos a un encuentro más profundo con Dios y a una comprensión más plena de su sabiduría y poder. Al igual que Job, cuando enfrentamos las dificultades de la vida, podemos recordar que Dios es más grande que nuestros problemas. No siempre entenderemos el porqué de nuestras pruebas, pero podemos confiar en que Él está trabajando en nosotros y para nuestro bien. ¿Sabías que la Biblia narra una historia increíble sobre Eliseo? En los próximos segundos, descubrirás cómo un milagro ocurrió incluso después de la muerte de Eliseo. Eliseo, un profeta poderoso, había fallecido y fue enterrado. Tiempo después, un grupo de hombres estaba enterrando a otro difunto. De repente, avistaron una banda de saqueadores. En su prisa, lanzaron el cuerpo en la tumba de Eliseo. Al tocar los huesos de Eliseo, el muerto volvió a la vida. Así es, resucitó al instante. Es una historia fascinante, llena de fe y milagro. Imagina la sorpresa de aquellos hombres al ver al muerto levantarse. Este relato nos muestra el poder divino. Lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 13 verso 21 que dice así: «Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies». Hasta en la muerte, Eliseo realizó un milagro de Dios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete. El corazón del hombre anhela algo que no puede ser satisfecho con las cosas de este mundo. Solo en Cristo se encuentra la verdadera paz. Él es la fuente de toda bendición, y únicamente cuando se le entrega el corazón, el alma encuentra descanso. La fe no es solo creer que Jesús es el Salvador del mundo, sino que es confiar en Él completamente, entregando nuestra vida a su cuidado. Esta fe es la que transforma el corazón y produce un cambio en el carácter. A través de la fe,
recibimos la justicia de Cristo y somos hechos hijos de Dios. El Padre Celestial está esperando con ternura para derramar las riquezas de su gracia sobre los hombres que tienen necesidad de ellas. Está presto a darles más de lo que ellos piden o piensan. Jesús les exhorta a considerar a las aves del cielo y a los lirios del campo. Las aves no siembran, ni ciegan, y sin embargo, el Padre Celestial las cuida. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios no exige que el pecador se arrepienta antes de acudir a Cristo. Cuando nos acercamos a Él, su Espíritu obra en nosotros, produciendo un cambio. La fe que se nos pide que ejerzamos es, en sí misma, un regalo de Dios, y todo el que busque sinceramente encontrará la fuerza que necesita para resistir el mal. Si tú quieres venir a Jesús, aunque tus pecados sean muchos, Él está dispuesto a perdonarte. No tienes que hacer promesas, ni esperar ser mejor para acercarte a Él. Simplemente ven tal como eres, y Él hará por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Dios nos ha amado con un amor eterno y con lazos de ternura nos atrae hacia sí. Es en su amor donde encontramos el poder para vivir una vida de rectitud. Solo al contemplar su sacrificio, podemos comprender el precio que pagó por nuestra redención y sentir el llamado a seguirle con todo nuestro ser. La oración es el abrir del corazón a Dios como a un amigo. No es que sea necesario para que Dios sepa lo que somos, sino para capacitarnos a recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a Él. La gracia de Cristo tiene poder para transformar el más oscuro corazón. Su amor puede ablandar las almas más endurecidas por el pecado, y su sacrificio puede limpiar los pecados más terribles. No hay límites para lo que Dios puede hacer por aquellos que se entregan a Él. Dios es amor, está escrito en cada capullo de flor. La naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, de sabiduría y de gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad. No solamente del hombre, sino de todas las criaturas vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra. Los montes, los mares y los valles, todos. Todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes. Los ojos de todos miran a ti, y tú les das su alimento. A su tiempo, abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Salmo 145, 15, 16. Dios es amor, que se ve en cada tallo de la naciente hierba.